Más o menos nomás el comportamiento de la ciudadanía durante este fin de semana. Vamos a conversar de eso y también de otros temas que tienen que ver con la pandemia con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien ya está ahí en pantalla. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días. Muy buenos días, Davor. ¿Cómo está usted? Bien, pues lo primero preguntarle cuál es la evaluación que hacen ustedes de lo que ocurrió en el día de ayer en aquellas comunas que debían volver a cuarentena. Veíamos recién en la nota que mucha gente prácticamente no entendió nada. Es bien difícil poder afrontar una pandemia de estas características y obviamente cuando nosotros como autoridades diariamente hacemos un llamado a que exista un comportamiento, a que exista un llamado a informarse en qué paso se encuentra cada comuna, apuntamos precisamente a eso. Estaba escuchando la nota en donde habían personas que no recordaban que este paso 2 incluía cuarentenas durante el fin de semana y eso obviamente es algo nuevo. Obviamente tenemos que reforzarlo, pero también el llamado es a la ciudadanía, a que ellos se informen de cada uno de estos pasos, cuáles son las libertades, cuáles son las prohibiciones, y de esa forma podamos afrontar bien esta pandemia y seguir avanzando un paso hacia adelante. Y en base a lo que ha ocurrido este fin de semana con comunas, por ejemplo, como Ñuñoa, Las Condes, donde hubo alta movilidad a pesar de las restricciones, ¿podrían retroceder esas comunas? ¿Podrían volver a cuarentena de lunes a viernes? Efectivamente, cuando nosotros vemos que hay mayor movilidad, obviamente eso se puede llegar a traducir en un mayor número de contagios. Y si tenemos un mayor número de contagios, esas comunas van a volver atrás. Y eso es el llamado. Acá tenemos que velar porque exista un comportamiento individual pensando en la comunidad. Hemos visto que el director mundial de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los jóvenes no han aprendido de cuál debe ser el comportamiento. Y eso en parte se puede deber a que ellos tienen menos tasas de hospitalización, menos tasas de letalidad. Pero acá el llamado a que tengamos todos un comportamiento como sociedad. Hay otras comunas, Arturo, que están esperando en el día de hoy el pronunciamiento del Ministerio de Salud respecto al desconfinamiento. ¿Qué tan avanzado está, por ejemplo, Providencia, la comuna de Santiago, Viña del Mar? ¿Podrían pasar este martes a la segunda fase del paso a paso, no? ¿Cómo ve el escenario? Eso es lo que vamos a discutir ahora. Tenemos en pocos minutos más la reunión con todo el Comité de Emergencia de Coronavirus y sí, efectivamente hemos visto que hay una disminución en los casos en estas comunas que usted acaba de mencionar, en Santiago, en Providencia, pero también hemos visto otras comunas que han aumentado, sobre todo algunas comunas de Talcahuano, Tomé, Hualpén, y ese conjunto de comunas que se encuentran en la región del Biobío que han presentado un aumento importante de casos. Y esas comunas obviamente deberían ser analizadas para ver si es necesario volver un paso atrás. Pero hay temor de parte del Ministerio de Salud de levantar la cuarentena, por ejemplo, en Providencia, donde hay una población flotante de 2 millones de personas en días normales. No existe temor, lo que existe tiene que haber un cálculo de qué es lo que implica levantar la cuarentena en cada una de las comunas de nuestro país. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, cuál es la situación de Iquique, cuál es la situación de Alto Hospicio, obviamente nosotros vemos como que existe un comportamiento muy similar entre ambas comunas. Y cuando revisamos, obviamente, una comuna como Providencia o otra comuna como Santiago, en donde, como usted bien lo dice, hay una cantidad importante de población flotante, que implica que al levantar esas comunas también se activan otros desplazamientos que estaban prohibidos, por ejemplo, de personas que trabajaban en Las Condes o en Ñuñoa o en La Reina y que vivían en esas comunas y que trabajaban a lo mejor en Providencia y en Santiago. Esas personas durante esta semana no se movilizaron. Pero al levantar estas comunas existe también esa posibilidad debido a que existe una gran cantidad de puestos de trabajo que se concentran en Providencia y en Santiago y todas estas diferencias, características propias de cada una de las comunas del país son revisadas a través del plan paso a paso. Para mañana, ¿qué expectativas tienen en el Ministerio de Salud? Va a ser un día clave que tiene que ver con el retiro del 10% de las AFP. Recordemos que el trámite fue solo online jueves y viernes y mañana aquellas personas que tuvieron problemas pueden ir presencialmente a las sucursales. ¿Qué expectativas tienen y cómo se va a controlar esto desde el punto de vista sanitario? Bueno, el primero es un llamado a la ciudadanía. Todos tenemos que tener claro que hay 3 medidas que son las más eficientes para el control de esta pandemia, que son el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Ya hemos visto cómo hemos avanzado en este cambio cultural y ya no vemos gente saludándose de beso o de mano. Ahora el llamado es al distanciamiento físico, a que este proceso que se debe realizar se haga con las precauciones que corresponden. El distanciamiento físico, privilegiar los canales remotos,
A lo mejor no ir mañana mismo a retirar o hacer el proceso, sino que esperar. Hay que recordar que hay 365 días desde la promulgación de esta ley para realizar el trámite, por lo tanto no es necesario que todo el mundo vaya el día de mañana físicamente a las sucursales a realizar este procedimiento. Respecto a las cifras que usted entregó ayer, indicó que hubo 24.398 testeos de PCR, que es la cifra récord, además, en los últimos 5 meses desde que comenzó la pandemia, y la positividad está en torno al 8%. ¿Cómo se leen esas cifras? ¿Vamos bien? ¿Estamos a puertas de terminar con esta pandemia o empezar quizás la fase final? No, primero tenemos que tener claro que la pandemia va a seguir con nosotros durante 12 meses más, 18 meses más. El ministro Andrés Kuf, el ministro de Ciencias, lo ha dicho, vacunas no vamos a tener antes de esos periodos y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a esta nueva forma de vivir, a este cambio cultural que tenemos que implementar en nuestras vidas. Y en ese sentido, todo el llamado tiene que ser a estas medidas de autocuidado. Nosotros vamos a seguir realizando durante muchos meses esta cantidad de exámenes para poder determinar rápidamente los casos positivos, aislar a esa persona, determinar sus contactos estrechos, aislar a los contactos estrechos y de esa forma mantener muy abajo la cantidad de contagios. Pero nosotros como sociedad, como personas, tenemos que empezar a hacer este cambio cultural, a hacer este cambio de chip rápidamente para poder ayudar a que las autoridades sanitarias hagan un trabajo de forma eficiente y poder mantener bajo los niveles de contagio. Uno lee, subsecretario, lo que dicen los expertos, los doctores, los infectólogos especialmente, y dicen que Chile todavía está muy al debe en lo que tiene que ver con la trazabilidad de los casos positivos. ¿Usted coincide con esas críticas? No, nosotros realizamos un trabajo de trazabilidad desde el 16 de marzo. Yo mismo he ido a algunos consultorios y he visto cómo el trabajo que han hecho odontólogos, enfermeras, TENS, distintos profesionales de la atención primaria de salud, y ellos de verdad llevan realizando un trabajo silencioso, pero un trabajo de hormiga desde hace ya muchos meses. Y en nuestros informes epidemiológicos, publicados todos los días martes, en las últimas 3 páginas, se publican los distintos indicadores asociados a trazabilidad, es decir, la contactabilidad, cuántas personas de los casos positivos son contactadas antes de 48 horas con números que llegan al 84-86% en las últimas semanas. Y el segundo indicador bien importante es cuántos de los casos positivos son contactos estrechos de casos positivos anteriores, con el fin de poder determinar qué tan bien se está haciendo la trazabilidad de contactos estrechos. Y en ese indicador estamos arriba del 60% y en algunas regiones de nuestro país vamos subiendo aún más. Por lo tanto, el trabajo se está realizando bien y el llamado es también a la ciudadanía a poder cuidarse y poder definir bien, saber bien cuáles son las acciones de riesgo a propósito de esta pandemia. Respecto, usted decía, al informe epidemiológico que fue publicado en el día de ayer, también ahí hay cifras que llaman la atención permanentemente, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, en torno a los 9.500, la cifra oficial que se entrega en La Moneda todos los días, pero el informe epidemiológico hablaba de más de 13.000 casos de fallecidos probables, sospechosos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Si lo pudiera explicar, subsecretario. Es lo que nosotros hemos determinado de publicar. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos ambas cifras y diariamente nosotros publicamos la cifra que ustedes conocen en el reporte diario, que como usted bien dice es aproximadamente 9.500 casos, y existe un segundo indicador que también se publica en el informe de epidemiología para entregar la mayor cantidad de transparencia. La Organización Mundial de la Salud ha consolidado el indicador número 1 para poder realizar comparaciones con otros países, pero nosotros, de forma de transparencia, entregamos este segundo indicador para poder entregar todas las cifras que sean necesarias para un mejor análisis de esta pandemia. Y en ese sentido estamos muy tranquilos. Los informes de exceso de mortalidad nos sitúan dentro de los países que mejor reporta esta cifra y vamos a poder realizarlo, y si podemos entregar mayor transparencia aún, de acuerdo a lo que va realizando nuestro Departamento de Estadística e Información de Salud, se va a ir haciendo en beneficio de la ciudadanía. Ya llevamos 5 meses, ya estamos en agosto, el 3 de marzo fue el primer caso, ha pasado mucha agua bajo el puente de alguna manera. ¿Qué tan cerca estamos de cooperar como país en encontrar la vacuna, en testear la vacuna en nuestro país, en chilenos contagiados? Bueno, el ministro de Ciencias, Andrés Kuf, está en contacto con varios desarrollos de vacunas y en ese sentido también se ha ofrecido que podamos realizar testeos
dentro de nuestro país para poder optar a una mejor oportunidad cuando ya haya un desarrollo de la vacuna. Pero eso, independiente que pueda partir en agosto, en septiembre, tenemos que tenerlo clarísimo. No vamos a tener un proceso de vacunación antes de 12 meses. Y es por eso que no podemos basar nuestras esperanzas en el desarrollo de esta vacuna, sino que las esperanzas deben basarse en el comportamiento individual de cada una de las personas con las medidas más eficientes que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, que es el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Si no hacemos este cambio cultural ahora, de verdad lo vamos a pasar muy mal. Subsecretario, pero ¿cuándo va a ser testeada la vacuna en Chile? Porque uno mira las cifras internacionales, está arriba Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, México, Perú y Chile. Estamos en los top 10 de los países con más problemas por el coronavirus. ¿Va a haber un testeo en Chile pronto, aunque sea una prueba o no? Tengo entendido que sí existe la posibilidad de hacer testeo acá en Chile. No recuerdo si es agosto o septiembre. Pero insisto, ese testeo no significa nada para el control de esta pandemia. Lo que tenemos que hacer el llamado es al comportamiento de la ciudadanía. Si realizamos un testeo acá en el país, eso abre posibilidades de poder tener la vacuna en nuestro país. Pero no estamos hablando de poder tenerla antes de 12 meses más. ¿Y Chile es partner o socio con la vacuna china, con la vacuna norteamericana, con alguna de Europa? ¿Estamos más amigos con algún país que otro que esté desarrollando esta vacuna? Bueno, el mismo presidente Sebastián Piñera ha tomado contacto con los primeros ministros de Inglaterra, con el presidente de Estados Unidos, con China, y en ese sentido estamos obviamente viendo cuál es el avance de cada una de estas opciones para poder estar en la lista de los países preferentes en el momento en que estas vacunas se pongan a disposición de la ciudadanía. Ese es un trabajo que está liderando el ministro Andrés Kubs y vamos a avanzar, obviamente no en una sola desarrollo, sino que en varios desarrollos para obviamente tener más opciones en caso de que esa vacuna llegue prontamente a nuestro país. Hoy día, 2 de agosto, ya estamos completando 5 meses de combate, de lucha contra la pandemia en nuestro país. Usted acompañó al ministro Mañalich, ahora está acompañando al ministro París. Las cifras son elocuentes: 357.658 contagios, 9.533 decesos en Chile. ¿Cómo lee esto usted como subsecretario de redes asistenciales? ¿Nos ha ido bien en el combate del coronavirus o más o menos nomás? Creo que es muy pronto todavía como para poder realizar una evaluación. Hemos visto que distintos países han seguido corrigiendo las cifras. Todavía desconocemos mucho de este virus. No sabemos si este virus tiene una mayor probabilidad de contagio cuando estamos en los meses de invierno, por lo tanto una comparación con países del hemisferio norte no sería apropiada en estos momentos, y el momento de evaluar vendrá cuando ya podamos haber dicho que esta pandemia está controlada. Nosotros como Ministerio de Salud estamos tranquilos en el sentido de que hemos dejado todo, los 360.000 trabajadores de la salud, para poder atender de buena forma a quienes lo requieren. Estamos hablando no solamente de los que trabajan en las unidades de cuidado intensivo de nuestro país, que han realizado un trabajo fantástico, sino que también de los trabajadores de la salud municipal, que han sido los que han llevado este testeo activo fuera de los consultorios, en los barrios de la ciudadanía. Estamos hablando de personas que trabajan dentro de los laboratorios procesando cada una de las muestras. Estamos hablando de 360.000 personas que se han sacrificado día y noche su salud para poder enfrentar de buena forma esta pandemia, y lo vamos a seguir realizando mientras sea necesario. Por último, ¿cuál es la evaluación que hacen desde el Ministerio de Salud respecto a las personas que han sido sancionadas por infringir las cuarentenas por el artículo 318 del Código Sanitario? Hemos visto muchas detenciones en las calles, fiestas clandestinas, pero pocas sanciones finalmente. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Bueno, el llamado es que tiene que haber este cambio cultural. Nosotros podemos tener a carabineros afuera, podemos tener militares custodiando la seguridad, podemos tener todo el personal de las Seremi de salud regionales, pero aún así eso no va a ser suficiente. Nosotros no podemos poner un Seremi de salud en cada una de las puertas, en cada una de las micros, en cada uno de los comercios de nuestro país para velar que la ciudadanía tenga un comportamiento de acuerdo a lo que dicta la autoridad sanitaria. El llamado es a cambiar el switch, el llamado es a un cambio cultural que depende exclusivamente de las personas. Y en ese sentido, obviamente, hacemos un llamado también a que estos casos que han sido sorprendidos tengan una pena ejemplificadora para que la ciudadanía entienda que esto es muy serio y que si no hacemos este cambio cultural, de verdad lo vamos a pasar muy mal.
¿Pero van a apurar la resolución de estos sumarios sanitarios de aquellas personas que pasaron los cordones sanitarios entre regiones, que fueron sancionadas en diversas comunas de nuestro país, o no? Efectivamente, estamos haciendo todo lo necesario. Estos son procesos muy largos, sumarios sanitarios son procesos que tienen una serie de elementos que se deben cumplir, pero aún así cada una de las Seremi está haciendo todo el máximo esfuerzo posible para poder llevar a cabo rápidamente, terminar estos sumarios y enviar esa sanción que corresponde, que sea de forma ejemplificadora para entender que esto es algo serio. Y en ese sentido tenemos que comportarnos no solamente pensando en el bien de uno, sino que en el bien de la comunidad, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestro entorno. Y ese es el llamado. No tenemos la capacidad de tener un fiscalizador afuera de cada una de las casas de nuestro país. Por eso el llamado es a ser cuidadoso, pensar en nuestros adultos mayores, pensar en nuestros enfermos crónicos, que son los que más se agravan una vez que se contagian. Claro, y nos quedan todavía varios meses en alerta en el país. Subsecretario Arturo Zúñiga, muchas gracias, como siempre muy amable, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, Davor, que tenga un muy buen día. Gracias.